Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas y los amigos y amigas que están con nosotros en este día de adoración a nuestro Señor. Siempre habla para ustedes la palabra de Dios el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo República de El Salvador, aquí en Ciudad Merliot. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración para después dar las indicaciones del mensaje de este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy y te damos como iglesia en este momento que escuchamos la palabra de nuestro Dios. Permite que lo que diga sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, que tú recibas la honra y gloria. Permite que tu servidor lo haga con claridad, lo haga con sencillez, que el Espíritu Santo me dirija completamente en todo. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de dar las indicaciones del estudio que estoy llevando, quiero dar un anuncio. El anuncio es que mañana, lunes 25 de octubre, año 2021, iniciaré, con la ayuda de Dios y el permiso de Dios, un nuevo estudio. Ese estudio será sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ese estudio lo voy a estar dando a través de Mensaje para Salvación todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador y hora de Centroamérica. Al menos yo les digo, aquí en El Salvador nunca se cambia la hora. Y yo voy a luchar porque los hermanos que dirigen Mensaje para Salvación no me cambien la hora, aunque en México la cambien. Yo quiero mantener la hora de las 5 de la tarde. De manera pues que están invitados a escuchar este estudio. Como siempre les digo, este día lunes que enseño a través de Mensaje para Salvación es combinado con peticiones de oraciones de ustedes. O sea, que si usted quiere que se le lleve en oración a mediados del programa o al final, ya sea por agradecimiento o por una necesidad, escríbalo en el momento. O también usted puede escribirnos anticipadamente y yo lo voy a tomar en cuenta. Mi esposa se encarga de elaborar la lista y yo lo voy a hacer con mucho gusto. De manera pues que voy a estar dando este anuncio durante toda esta mañana varias veces, porque si usted así lo desea, está invitado. Va a ser un estudio largo de Colosenses, va a ser un estudio, y yo siempre les digo, yo no soy de los predicadores que doy mensajitos o extracto. A mí me gusta escudriñar versículo por versículo con la gracia y ayuda de nuestro Señor. Quién sabe, serán 6, 8, 10 meses, no sé cuánto tiempo, pero mientras el Señor no venga y nos dé vida y a mí me dé las facultades para hacerlo, yo tengo toda la disposición para presentar este estudio. De manera pues que, además de la invitación, siempre les pido sus oraciones. Yo necesito mucho de sus oraciones, ya sea por mi salud, ya sea también para que me dé la mente en cuanto a lo intelectual y sobre todo en cuanto a lo espiritual. Yo estoy más que seguro que nos vamos a gozar con este estudio.
yo me gozo con cada enseñanza, esta que voy a dar, para mí es de gozo. Así que la invitación se la dejo. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Ya robé 5 minutos. Con el estudio de Génesis capítulo 24. Yo les anticipé a ustedes que este estudio iba a ser un poco largo. Ya hoy vamos a ver las partes 5 y 6 y creo que saldrán de 3 a 4 partes más. Y cuando esté completo el estudio voy a poner el anuncio para que si usted lo quiere escuchar tendido de una sola vez, o cuando el tiempo que usted aguante escuchar, lo va a poder escuchar cuantas veces lo desee. Bueno, estamos en Génesis 24 y ahora vamos a ver esta situación. Ustedes saben que el tema general que aquí se está tratando es la elección de esposa para Isaac. Entonces, ya hemos visto 4 aspectos. Vamos a ver ahora el relato que dio el criado. El relato que dio el criado. Esto está comprendido en los versos 34 hasta el 49 de Génesis 24. No voy a leer la porción completa como acostumbro a hacerlo. ¿Por qué? Porque en cierto modo es repetitiva. Es una sumarización de lo que ya se ha dicho en este mismo capítulo, por supuesto. Pero cuando yo me adentre a cada versículo, pues ahí usted va a entender lo que aquí se está presentando. De manera pues que empecemos con el versículo 34. Versículo 34. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham. La familia de Rebeca todavía no sabía quién era este desconocido. Ya en bastantes oportunidades de las 4 lecciones anteriores me he referido mucho a este hombre desconocido. He hablado ejemplos actualizando, poniendo esta situación a nuestros tiempos de este día y los días pasados, de nuestra época, pues. Entonces, por lo tanto, se presentó como criado de Abraham. Imagínense el impacto que había, pues, en decir: yo soy criado de Abraham. Y voy a ilustrar esto así, y no lo hago por petulancia ni por jactancia, no lo hago por eso. ¿Ve? Estoy diciendo lo siguiente, de que, por ejemplo, dentro de la Iglesia de Cristo, óigase bien, dentro de la Iglesia de Cristo, si se mencionara, mire, me manda el hermano Alexander Castellanos, por mi trayectoria, es una buena recomendación, no que yo sea el mejor, ni nada de eso, pero eso es importante que se entienda. Dijo: yo soy criado de Abraham. Al comenzar de esta manera, quería pues que se dieran cuenta de que la riqueza que traía con él no era suya. Y esto era bien importante, ¿verdad? O sea, sino que pertenecía a Abraham. En otras palabras, hay un dicho popular: el criado no quería saludar con sombrero ajeno, ¿verdad? No quería el dar como que él estaba dando, sino es como cuando hacemos obra benévola de parte de la iglesia. Óigase bien, de parte de la iglesia. Debemos de ser claros que esa obra benévola es de la iglesia, no que se reciba yo, Alexander Castellanos, la honra y gloria por aquello que he sido encargado a llevar a los necesitados. Hay que
dejar siempre bien clara esta situación. Y yo digo esto porque hay hermanos o hermanas que les agrada esta situación de lo que digo, saludar con sombrero ajeno. Cuando hacemos obra de la iglesia tenemos que dejarlo bien claro. Ahora, si yo estoy dando de mi propio peculio, pues entonces es cosa muy diferente. Bueno, versículo 35 dice: y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Entonces, también quería que supieran que era Jehová quien había bendecido mucho a su amo con abundantes riquezas. Por ejemplo, recordando el verso 1 de este capítulo 24, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, incluyendo ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Fíjense que va desde los animales hasta las joyas preciosas, luego se pasa a los humanos y luego vuelve otra vez a los animales, camellos y asnos. Cuando el criado pues aseveró que Dios había bendecido mucho a su amo, su lenguaje fue una reminiscencia de Génesis capítulo 2, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Donde el Señor pues prometió bendecir a Abraham, engrandecer su nombre y hacer de él una nación grande. Entonces vemos pues que las palabras del criado demuestran que él se había convertido en un verdadero creyente de Dios, o del Dios pues de su Señor. Esto es bien claro. La referencia a la riqueza había sido de gran interés para Labán en un matrimonio potencial de su hermana con un hombre elegible. Entonces vemos pues que las bases ya habían sido puestas para que el criado revelara más de su misión a la familia. ¿Ve? Para que el criado revelara más de su misión a la familia. Noten lo que tenemos en el versículo 36. Dice: y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. En realidad, la promesa de Dios de hacer de Abraham una nación grande explica por qué el criado había hecho este largo viaje de Canaán a Harán. El criado le informó a la familia que Sara, la mujer de su amo, le había dado a luz en su vejez un hijo. Esto es bien claro, recordando lo que tenemos en Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues que Abraham evidentemente se sorprendió cuando se le hizo esta promesa. Este comentario era importante porque revelaba que el hijo de Abraham era lo suficientemente joven para casarse con Rebeca, a pesar de que ella era parte
de una generación más joven que él. El énfasis aquí es que Abraham solo tenía un heredero de todos sus bienes y él le había dado a él todo cuanto tenía. Esta es una realidad, pues. Entonces, la afirmación que dice que Abraham le ha dado a él todo, dice, tiene que ser condicionada. ¿Por qué digo que tiene que ser condicionada? Bueno, los siguientes capítulos revelan que Abraham efectivamente les dio presentes a Ismael y a sus hijos con Cetura. Dice en Génesis 25, 1 y 6, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Por supuesto que cuando entremos a este capítulo 25, nos vamos a dedicar pues a escudriñar este episodio también que se presentó en la vida de Abraham. Dependiendo pues de cuándo se casó Abraham, dando esta aclaración de cuándo se casó Abraham con Cetura y cuándo nacieron sus hijos, estos presentes podrían no haber sido dados para cuando el criado estaba hablándole a la familia de Rebeca. Sin embargo, lo hizo cuando aún vivía y luego los despidió. Después de su muerte, Isaac sería el único heredero del patrimonio de Abraham. A esto me voy a referir más adelante en este estudio o cuando veamos estudios posteriores en relación a ser el único heredero. En Génesis 21:10 dice, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, esta información sirvió para asegurarle a la familia que si Rebeca era dada en matrimonio a Isaac, ella gozaría de gran riqueza y no le faltaría nada. En otras palabras, lo que tenemos que entender, y esto es bien claro, Rebeca se estaba casando con un hombre adinerado por la herencia de su padre Abraham. Esto hay que entenderlo también así, de esta manera. Pero entremos a los versículos 37 y 38. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. El criado explicó que su amo le hizo jurar que no tomaría para su hijo mujer de ninguna de las mujeres cananeas en la tierra donde vivía. En lugar de ello, había de ir a la casa de su padre y a su parentela y allí tomar mujer para su hijo. Mire lo que, recordando otra vez los versos 2 al 4 de este capítulo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. A eso me voy a referir también en lecciones posteriores, siempre dentro de este capítulo 24, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela,
y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bueno, miren lo que nos expresan los versos 39 y 40. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. El criado le dijo a la familia de Rebeca que le había mencionado a Abraham que su misión podría fracasar si la mujer se negaba a seguirle de regreso a Canaán. Su amo le había asegurado pues que la misión era una misión divina, haciendo hincapié en que Jehová enviaría su ángel para prosperar su camino. Esto es bien claro. Entonces, una característica interesante pues del presente texto es que mientras se refería al encargo de Abraham, el criado a veces citó al patriarca de manera exacta. En otras ocasiones simplemente resumió las palabras de su señor con lo citado por el criado. La familia se enteró de que era la voluntad del Señor que tomara para el hijo de Abraham mujer de su familia y del clan de su padre y no del pueblo cananeo. Esto hay que dejarlo bien claro, porque en esta situación está de por medio Dios, y Dios estaba cuidando a través de Abraham que este linaje se mantuviera. Puede que hayan reflexionado sobre la posibilidad de que el hecho de que este extraño los encontrara no era accidente. No tenemos que verlo así. Tal vez el ángel de Jehová le había llevado a encontrar a Rebeca. Versículo 41. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Tuvo pues que haberles impresionado, además, el hecho de que el hombre les dijera que su amo había prohibido expresamente cualquier uso de la coerción en el asunto. Ya esto lo dejamos bien claro en las lecciones pasadas, de que en ningún momento hubo ningún matiz de la coerción para, como quien dice, presionar a Rebeca. La forma como se introdujo el criado fue pidiéndole un favor a través de estar sediento él y sus camellos. Entonces ha sido claro que no hubo ningún tipo de coerción. A la familia le fue dada la opción de negarse a enviar a Rebeca, y entonces el criado sería libre de su juramento a Abraham. Por eso le dice, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá, mi hijo. O sea, sí, tú no te preocupes, le dice, pero sí tienes que tener cuidado de que mi hijo no vaya allá, porque yo no quiero mujer. Es decir, no quería que se corrompiera los propósitos de Dios, los designios de Dios, que estaban bien claros. Versículos 42 al 44. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual
ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Entonces, ¿qué vemos? Que después de haber conversado sobre las razones por las que un matrimonio entre Isaac y Rebeca sería deseable y estaría en armonía con las obras providenciales de Dios, el criado estaba ansioso por saber si su búsqueda sería prosperada. Contó todo lo que le había sucedido en el pozo, comenzando con su oración. Y a esto lo hemos estudiado desde los versos 10 al 14. O sea, hace un resumen, pues, de lo que, todo lo que le había acontecido. En el versículo 43, lo contado por el criado a la familia de Rebeca contiene una pequeña diferencia con la narrativa anterior de su encuentro con ella. Mientras que a ella se le llama una virgen, hay que ponerle cuidado a esto. Hay una nota aclarativa al respecto. Es decir que en la nueva versión internacional se habla de virgen. En la Reina Valera se le habla de doncella en los 3 pasajes mencionados por el autor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dice el verso 16 de este capítulo 24. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. La cual, dice, descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. El criado se refirió a ella aquí como una doncella. Doncella en el idioma hebreo es la palabra almat, con A al principio y apostrofada y con H al final, almat. Aunque se utilizan diferentes términos para describir a Rebeca, en este contexto ambos asumen que la jovencita, mire lo que dice el verso 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Entonces, en otras palabras, al usar la palabra doncella, se está refiriendo pues a que era virgen. De hecho, se asevera que ella no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Es lo que mencionamos en el verso 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Entonces, esto fue muy importante, ya que la misión, óigase bien, la misión era encontrarle a Isaac una esposa que fuera sexualmente pura. Una esposa que fuera sexualmente pura. Y es que, como le vuelvo a repetir, hubo una preocupación divina. ¿Por qué? Porque aquí llegaremos a lo que concierne al linaje de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Bueno, miren los versos 45 y 46. Dice,
antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Otra vez les digo, aquí estamos viendo el relato del criado, lo que le aconteció. Entonces el criado pues contó gozosamente que Rebeca había cumplido cada expectativa de lo que ahí se había presentado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los hechos eran claros y el hombre no tenía ninguna razón para cambiarlos ni para adornarlos en un intento por convencer a la familia que le permitiera a Rebeca acompañarlo a Canaán. Ustedes fíjense bien que el criado nunca intenta cambiar nada de lo acontecido, ni el criado nunca intenta adornar. O sea, cuando se narra algo, el adornar es agregarle un poco de gracia. No, el criado lo repite tal y como sucedió. Por eso miren lo que nos dice precisamente este versículo 47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. A medida que el criado le dijo a la familia de Rebeca los detalles de su encuentro con ella, se dio otra diferencia con respecto al relato anterior al final de su discurso. Anteriormente, el relato dijo que el criado le dio el pendiente de nariz y las pulseras a la doncella antes de interrogarla sobre su linaje y alojamientos disponibles para sus hombres y para sus animales. Por eso esto lo tenemos aquí en el verso 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Entonces fíjense bien, dice, cuando los camellos acabaron de beber, fue un tiempo un poco prudencial, porque eran 10 camellos y ya hemos dicho que cada camello tomaba, o toma, mejor dicho, 25 galones de agua. Al relatar estos eventos, el criado omitió el hecho de que él le había preguntado a Rebeca sobre provisiones. Probablemente estaba haciendo uso del tacto para no parecer demasiado tajante y correr el riesgo de molestar a sus anfitriones. Sin embargo, pues parece que hay una discrepancia en el relato, parece que la hay. El narrador mencionó los presentes para la joven antes que su identidad fuera revelada. Ya lo hemos visto en el versículo 22. Mientras que la versión del criado invirtió el orden de los acontecimientos. Se refirió a la joyería solo después de la conversación sobre su parentesco. Realmente no hay contradicción, porque la única diferencia entre los relatos está en los verbos que aquí se utilizan. La narración dice que le dio el hombre, mire, fíjese bien en el verso 22, le dio el hombre las joyas. Sin embargo, el criado informó que él le puso
un pendiente en su nariz, así como brazaletes en sus brazos. Yo realmente me pregunto hasta cierto punto sobre un supuesto para nuestra cultura, mejor dicho, un supuesto atrevimiento cuando le pone ese pendiente en su nariz. Tuvo que acercarse mucho a ella, pero bueno, no podemos cuestionar lo que ya pasó, por qué sucedió. El asunto es que así sucedió. Entonces, es muy posible que primero sacara los presentes, luego la interrogó sobre el linaje de su padre y en realidad no le colocó las joyas hasta que se enteró de su herencia y de su relación con Abraham. Después de todo, la identidad de la familia era esencial en la misión del criado, que era encontrar una esposa adecuada para Isaac de la casa del padre de Abraham. Recordando, le dice a Abraham, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, versos 38, y tomarás mujer para mi hijo. Verso 40, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Aquella costosa joyería probablemente no habría sido dada a Rebeca si hubiera sido una doncella de un clan totalmente diferente. Eso tenemos que entenderlo. Por eso miren lo que dice el verso 48. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. El criado le resumió a la familia lo que le había dicho a la joven allí en la fuente. Verso 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Es decir, lo que decidan, lo que ustedes decidan, yo lo entenderé, sea para bien, sea para mal. Es decir, la decisión de ustedes yo la voy a respetar. El hombre concluyó con una apelación final. El texto hebreo revela que no estaba hablándole únicamente a Labán, sino también a Betuel y posiblemente a otros miembros de la familia de Rebeca. Utilizó tres verbos que son de la segunda persona del plural. Yo les hago ver esto. Yo, tú, él, singular. Nosotros, vosotros, ellos, plural. Entonces, ahora dice, ahora pues si vosotros, segunda persona del plural, hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo vosotros, segunda persona del plural. Y si no, declarádmelo vosotros, otra vez. De esta manera, le pidió a la familia una decisión con respecto al posible futuro de Rebeca con Isaac. Se había presentado evidencia persuasiva para demostrar que era la voluntad de Dios que Rebeca se casara con el hijo de Abraham. No quería que Labán ni Betuel pospusieran las cosas. Deseaba que tomaran una decisión rápida para saber si debía ir a la diestra o a la siniestra. Algunos piensan que esta declaración quiere decir que el criado había de buscar en otra parte para una posible novia para Isaac si los hombres le negaban su petición. Sin embargo, tal idea sería totalmente contraria al encargo de Abraham y la guía de Dios al responder las oraciones del criado.
voy a terminar con esto esta clase. El criado de Abraham creía firmemente que su encuentro con Rebeca en el pozo fue providencial. El Señor había traído el criado al lugar correcto, en el momento correcto, para encontrarse con la persona correcta de la familia correcta. Y todo esto para que se cumpliera la promesa. Siendo así, el criado se daba cuenta de que Dios no violaría el libre albedrío de la familia de Rebeca, ni él debía tratar de exigirle una decisión favorable a ella o a su familia. La expresión de ir a la diestra o a la siniestra era tal vez su forma de decir que él quería saber si el asunto se mantenía y cómo debía él proceder desde ese punto de vista en adelante. Entonces, esta es la situación que nosotros podemos ver claramente en este informe que dio el criado. Yo paro acá con la ayuda del Señor. Continuamos en la segunda parte de esta día, sería la sexta parte, y vamos a continuar con el éxito que tuvo este viaje. Mientras tanto, oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque como iglesia nos permites presentar otro mensaje más, un mensaje que ayuda a todas estas convicciones y decisiones de siervos tuyos que hicieron lo correcto delante de ti y que nos hace ver que nosotros también tenemos que hacer siempre lo correcto en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.